Hola de nuevo. Esta vez vamos a ver un ejercicio, ¿no? Que trata sobre el efecto fotoeléctrico. Este tema se ve en segundo semestre en la estructura de la materia. Vamos a ver si existirá o no la emisión de electrones sobre una superficie metálica dependiendo de la frecuencia del fotón incidente sobre esta superficie metálica. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a tener un archivo de texto en el cual tendremos algunos datos. Vamos a extraer datos de este archivo de texto para poder solucionar nuestro problema. Bien, pues el ejercicio a resolver es el siguiente. Se requiere conocer si hay emisión de electrones o no, ¿vale? A una frecuencia de fotón dada sobre una superficie metálica de un elemento en específico. Compare la frecuencia del fotón con la frecuencia umbral para determinar si existe la emisión de electrones y, de ser así, calcule la energía cinética a la cual se emiten, ¿no? Entonces debemos de comparar la frecuencia del fotón con la frecuencia umbral y calcular la energía cinética si es que se emiten los electrones. Lo que se tiene es un archivo de texto donde la primera columna es el símbolo del elemento y en la segunda columna se tiene la función trabajo en electronvoltios. Se requiere que le pregunte al usuario, este es un aspecto importante, ¿no? Se requiere que le pregunte al usuario el símbolo del elemento y la frecuencia de la radiación electromagnética para extraer los datos del archivo y poder realizar el ejercicio. A continuación, más adelante, vamos a ver la estructura de este archivo. Mientras tanto, vamos a ver una breve explicación de lo que es el efecto fotoeléctrico por si es que no lo recuerdan. Bueno, pues en el siguiente problema nosotros vamos a tener que calcular si va a haber emisión de electrones o no y la energía cinética si es que existe la emisión de electrones, ¿vale? ¿Qué les va a pedir el problema? Les va a pedir que ustedes introduzcan una frecuencia, la frecuencia de la radiación electromagnética incidente o del fotón, ¿no? Y aquí lo que les da el archivo de texto solo es el símbolo del elemento y la función trabajo, esto en electronvolts, ¿va? Nosotros vamos a tener que hacer una serie de pasos para poder extraer estos valores, convertirlos, despejar la frecuencia, ¿no? Y poner algunas condiciones para ver si se realiza la emisión de electrones o no, y posterior a ello, si es que existe la emisión de electrones, pues calcular la energía cinética. Pero vamos a verlo ahora sí, ya en términos del programa y el ejercicio. Bien, pero ¿qué es el efecto fotoeléctrico? Bueno, el efecto fotoeléctrico es el proceso de emisión de electrones al hacer incidir luz o radiación electromagnética sobre la superficie de un metal. Es decir, nosotros tenemos nuestra superficie, ¿no? Nosotros tenemos nuestro metal con una superficie. Vamos a incidir radiación electromagnética, no sé si lo recuerdan, pero a la radiación electromagnética también se le conocía como luz, ¿vale? Dependiendo de la energía de esta luz, va a haber o no la emisión de electrones de esta superficie metálica, y a estos electrones se les conoce como fotoelectrones, ¿vale? Ahora consideren que existe una energía de enlace electrón-metal. Esta energía es la energía que hace que se retengan los electrones en el metal, digámoslo así, ¿no? A esta energía se le conoce como función trabajo,
¿vale? Ok, entonces en nuestro diagrama nosotros aquí tenemos nuestra luz incidente. Esta luz va a tener cierta energía. A esta energía se le conoce como la energía del fotón. El fotón que va a incidir sobre la superficie metálica lleva asociada a él cierta energía. Nosotros representamos a la función trabajo descrita anteriormente como una omega, ¿vale? Entonces, va a llegar la energía del fotón, ¿no? Va a incidir el fotón más bien con cierta energía sobre la superficie metálica y esta superficie metálica va a tener una energía con la cual retiene a sus electrones, ¿vale? Esta energía es la función trabajo. Entonces, si esta energía del fotón incidente es mayor que la función trabajo, va a haber emisión de electrones. Y esta emisión de electrones se va a dar con cierta energía cinética, es decir, esos electrones que son emitidos o fotoelectrones que son emitidos van a llevar asociados a ellos una energía cinética dada. Para cumplir con el principio de conservación de la energía, nosotros vamos a tener que la energía del fotón va a ser igual a la energía de retención de los electrones o función trabajo, ¿no? Más la energía cinética con la que salen los electrones emitidos, ¿vale? No sé si lo recuerdan, pero la energía del fotón se describe como h-nu, ¿no? Que es la constante de Planck multiplicado por la frecuencia asociada a ese fotón, ¿vale? También nosotros vamos a tener entonces que la energía del fotón va a ser igual a h-nu, ¿vale? ¿Quién es nu? Lo repito otra vez, la frecuencia de ese fotón, ¿vale? Ahora tenemos quién es la función trabajo, ¿vale? Pues la función trabajo es la misma constante de Planck, pero ahora multiplicado por una frecuencia. Esa frecuencia es conocida como la frecuencia umbral. Esa frecuencia nosotros debemos de superarla si nosotros en su valor, si nosotros deseamos observar la emisión de electrones. Si esta frecuencia, si la nu es menor que la frecuencia umbral, no va a observarse la emisión de electrones, ¿vale? ¿Y quién es la energía cinética? Pues la energía cinética normal, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Ahora bien, las condiciones otra vez. La emisión de electrones se llevará a cabo si 1. La energía del fotón es mayor o igual que la función trabajo, o bien si la frecuencia del fotón incidente es mayor o igual a la frecuencia umbral. Esas son las condiciones que se deben de cumplir si se desea ver la emisión de estos electrones. Si estas condiciones no se cumplen, entonces este electrón no será emitido. Bueno, pues a partir de la fórmula anterior nosotros podemos despejar ya sea la función trabajo en función de la energía del fotón, es decir, en función de h-nu y la energía cinética, o simplemente la función trabajo que sería igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral, ¿no? O a su vez podemos despejar la energía cinética que sería igual a la energía del fotón menos la función trabajo. Bueno, pues ¿qué queremos que haga nuestro programa? Queremos que el usuario introduzca un elemento, ¿no? Elemento. Y
este elemento lo vamos a buscar aquí, en este archivo de texto. Perdón, lo vamos a buscar en este archivo de texto, ¿no? Si el elemento es igual, ¿no?, a uno de estos símbolos, si el elemento es igual a uno de los símbolos, si el elemento es igual a uno de los símbolos, ya sea el aluminio, el calcio, el cesio, etc., pues entonces tenemos que calcular la energía cinética y expresar que hay emisión de electrones, ¿vale? Entonces, veamos otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El usuario debe introducir un elemento y una frecuencia, pues, del fotón. Frecuencia del fotón, ¿no? Incidente. El programa lo que tiene que hacer es buscar a este elemento en estas líneas, y si lo encuentra, ¿no?, digamos, supongamos que el elemento es igual al calcio, ¿no?, al calcio, que sería este elemento de aquí, pues nosotros debemos extraer el valor de esta función trabajo, que es la función trabajo descrita en electronvoltios. ¿Ok? Bueno, con estos valores nosotros tenemos que hacer el cálculo de la energía cinética, si es que llega a haber emisión de electrones o no, es decir, si la frecuencia del fotón es mayor a la frecuencia umbral que nosotros calculemos con los datos de la función trabajo. Ok, pues vamos a comenzar a ver el ejercicio. ¿Qué es lo que se tiene? El ejercicio dice: se requiere conocer si hay emisión de electrones cuando se hace incidir luz a una frecuencia de fotón determinada sobre un elemento en específico. Compare la frecuencia del fotón con la frecuencia umbral para determinar si existe la emisión de electrones y, de ser el caso, calcular la energía cinética del electrón emitido. Se tiene un archivo de texto con el símbolo del elemento y la función trabajo en electronvoltios. Este es el archivo de texto que se tiene, ¿no? Es un archivo .txt. Se tiene al elemento en la primera columna y a la función trabajo en la segunda columna, y abajo se tiene la referencia, ¿no?, de donde fueron obtenidos estos datos. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer va a ser definir algunas variables a utilizar. Debido a que en nuestro archivo de texto se tiene la función trabajo y en el problema se requiere comparar la frecuencia del fotón con la frecuencia umbral para ver si habrá o no la emisión de electrones, pues se debe despejar la frecuencia umbral de la siguiente fórmula, ¿vale? La función trabajo habíamos visto que era igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. Despejando, tenemos que la frecuencia umbral va a ser igual a la función trabajo sobre la constante de Planck, ¿vale? Por tal motivo, vamos a empezar a definir la constante de Planck, ¿no? Vamos a definir esta constante, vamos a hacerlo en joules, ¿vale? Sería la constante de Planck, le voy a poner H, es igual a 6.626.07 015 por
10 a la menos 34, ¿vale? Joules. A esta vamos a ponerle constante de Planck, ¿vale? Posterior a ello, pues vamos a definir entonces un factor de conversión para que podamos después nosotros convertir la función trabajo que está en electronvoltios a joules, ¿no? A este factor de conversión hay que llamarlo FC, ¿no? Factor de conversión va a ser igual a 1.60218 por 10 a la menos 19, ¿no? Vamos a ponerle aquí que es el factor de conversión, ¿va? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ahora vamos a hacer que el usuario introduzca el símbolo del elemento, ¿no? Para ver si está en nuestra lista, en nuestro archivo de texto, ¿no? Entonces, para ello, vamos a hacer, ¿no? Una variable que se llame elemento. Elemento va a ser igual. Tenemos que hacer que el usuario introduzca el símbolo del elemento, ¿no? Entonces, input, y vamos a poner introduce el símbolo del elemento, ¿vale? Posterior a ello, vamos a definir otra variable que sea igual una entrada, ¿no? Del usuario, que sería la frecuencia del fotón. A esta variable hay que llamarla frec input y vamos a decirle que introduzca la frecuencia del fotón en joules, ¿vale? Introduce la frecuencia del fotón, vamos a ponerlo entre paréntesis, que sean joules, ¿no? Coma. Y vamos a ponerle, para que el usuario sepa la notación de Python, ¿no? Algo referente a que es E, ¿no? Que con la E a la menos o a la más puede tener la notación científica. Vamos a ponerle notación 1.0 E a la más 3, ¿no? Va a ser igual a 1000, ¿vale? Entonces ahí el usuario debe de introducir el nombre del elemento que él está buscando, en el cual él está buscando si hay o no la emisión de electrones a determinada frecuencia, ¿no? A la frecuencia del fotón que nosotros queremos probar. Ok. Ahora, como nosotros aquí, esta variable nos devuelve un string, ¿no? Nosotros tenemos que convertir esta frecuencia introducida por el usuario a un número flotante. Pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos a definir la variable frec, ¿no? F de flotante, pues a mí se me ocurrió así. Y vamos a ponerle float, ¿no? Esto, ¿de quién quiero el flotante? Pues de la variable frec, ¿va? Posteriormente, nosotros necesitamos abrirle el archivo de entrada en modo lectura, ¿no? En este caso, el archivo se llama funciones-trabajo.txt, que es este archivo, funciones-trabajo, ¿no? Tenemos que ponerle extensión. Entonces, vamos a crear una variable que se llama file, ¿no? Le podríamos haber puesto archivo, como sea. Open. ¿Qué va a abrir?
entre comillas, debemos de poner el archivo que deseamos que abra, ¿no? Entonces va a ser funciones-trabajo.txt, ¿no? Y en modo lectura, creo que ya lo vieron anteriormente, es simplemente una coma y entre comillas poner la R, ¿va? Ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser leer el archivo línea por línea, ¿no? Pues vamos a hacer que lea línea por línea. Para ello tenemos que poner un for, ¿no? For line, ¿no? In file, dos puntos. Recuerden que para emplear el for, nosotros debemos de poner el condicional for, ¿no? El elemento que existe en un iterable, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace este for, ¿no? Para cada uno de los elementos del archivo, ¿no? Pues vamos a ver qué es cada uno de esos line, ¿no? ¿Qué es cada uno de los elementos line? Para ello vamos a imprimir print, ¿no? Pues hay que imprimir las líneas. Es decir, hay que imprimir cada uno de los elementos. Hay que correr esto. Y como podemos observar, se tienen las líneas del archivo separados por un espacio, ¿va? Entonces, este line es cada uno de estos, cada una de estas líneas, ¿no? ¿Vale? Entonces, cada una de estas líneas serán los elementos que existen en esta variable llamada file, que es el archivo de texto. Posterior a este for, ¿no? Lo que nos dice este for es que para cada una de las líneas en el archivo file, ¿no? En el archivo de funciones trabajo.txt, pues sí, si los caracteres del 0 al 2, ¿no? Del elemento línea son iguales a la variable elemento, que es la variable introducida por el usuario, entonces la función trabajo hay que ponerle, va a ser igual a los caracteres del 3 al 9, ¿no? Que son los caracteres de nuestro archivo de texto, ¿no? Este es el 0, 1, 2, del 3 al 9, ¿no? Ustedes pueden poner más o menos, ¿va? Va a ser de 3 al 9. Después vamos a hacer que estos caracteres, estos strings, sean un número flotante para que nosotros lo podamos utilizar como un número en nuestras operaciones, ¿va? Entonces para eso hay que ponerle función trabajo en número, digamos, en flotante, va a ser float. ¿De quién? De la variable ft, función trabajo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Si el elemento que el usuario introdujo es igual a uno de los elementos que se encuentra en nuestro archivo de texto, pues además lo que se va a hacer es que vamos a definir, vamos ahora a hacer la conversión,
¿no? La función trabajo, vamos a ponerle en joules, ¿no? Va a ser igual a la función trabajo en número por el factor de conversión que hemos definido anteriormente, ¿vale? Y ahora, además, vamos a calcular la frecuencia umbral, ¿no? ¿Cómo la vamos a calcular? Pues nuestra variable anterior, la función trabajo en joules, disculpen, la frecuencia umbral va a ser igual a la función trabajo en joules dividido entre la constante de Planck, ¿vale? Bueno, pues hay que imprimir esos elementos. ¿Cómo los imprimimos? Vamos a borrar esto. Y hay que ponerle print, ¿no? Que me imprima la línea, ¿no? De las líneas. Que me imprima del carácter 0 al 2. ¿Por qué lo pongo dentro del for? Para que ustedes chequen cuáles son esas líneas dentro del archivo, ¿va? Entonces, vamos a correr esto y vean, lo que nos aparece solo son los símbolos, ¿no? Solo nos aparecen los símbolos de ese archivo de texto, ¿no? Que nosotros tenemos aquí, ya no nos aparece toda la línea, ya solo nos aparece cierta cantidad de caracteres. ¿Cuáles caracteres? Pues que nosotros hemos especificado aquí. Después tenemos que imponer las condiciones para conocer si habrá emisión de electrones o no, ¿va? Y esas deben de ir dentro de este bloque, es decir, a esta altura de las indentaciones. Entonces sería 1 y aquí 2. Si la frecuencia, el valor flotante, la frecuencia que el usuario introdujo, es menor que la frecuencia umbral, entonces vamos a decirle que nos imprima que no hay emisión de electrones. ¿Va? Bueno, pues si en cualquier otro caso sería un else. En cualquier otro caso, imprime, ¿no? Hay emisión de electrones. Hay emisión de electrones y a continuación vamos a proceder con el cálculo de la energía cinética. La energía cinética va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia introducida por el usuario ¿no? Menos la constante de Planck por la frecuencia umbral. ¿Va? Todos son los datos que ya tenemos. Y hasta el último, como nuestro problema se tiene determinar si existe la emisión de electrones y de ser el caso calcular la energía cinética, pues nosotros tendríamos en este caso que hay emisión de electrones, calculamos la energía cinética y vamos a imprimirla. Print la energía cinética del electrón emitido es. Vamos a dejar un espacio. Vamos a ponerle coma y la K. ¿Va? Así nosotros tendríamos nuestro programa. Vamos a correrlo.
Aquí nos va a pedir introducir un elemento. Vamos a poner al aluminio, un ejemplo. Vamos a introducir una frecuencia del fotón. Imagínense que les piden determinada frecuencia, ¿no? Vamos a ponerle 9.0 por 10 a la más 20, ¿va? Vamos a seguir corriendo. Vamos a leer. Vamos a llevar a cabo. Pues aquí está. Va a haber emisión de electrones y la energía cinética del electrón emitido va a ser 5.9 por 10 a la menos 13 joules, ¿va? Bien, anteriormente les he dicho que en una variable nosotros introduzcamos la frecuencia de la radiación electromagnética incidente, ¿no? Y después a esa variable, como es un string, las entradas son strings, después lo convertimos a flotante. Nosotros podemos hacerlo en 2 pasos, y yo lo he hecho en 2 pasos para ejemplificarlo mejor, pero también podemos hacerlo de la siguiente manera. En una misma variable, pedirle que a esa entrada sea un flotante, ¿vale? Esto aplica para todos los demás casos que se vieron después, ¿no? Podemos nosotros simplemente pedir que sean flotantes desde un inicio.